Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy vamos a compartir una palabra muy importante. Entonces espero que tengan su misma Biblia en la mano. Si la tienen si la tienen por ahí arrumada, por ahí a un lado, pues tráiganla. Toca que la desempolven, quítele el polvo y ábrela. Y así. Entonces, espero que puedan permanecer hasta el final del live, del en vivo, y escuchando. Así es, ¿no? Que puedan permanecer ahí escuchando. Porque ¿cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Por el oír, por el escuchar. Entonces vamos a empezar de una buena vez. Vamos a ir a Juan capítulo 5. Vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 31. Vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 31, que yo lo tenía por acá, que dice, y bueno, antes de empezar la lectura, la Biblia rectifica que el testimonio de una sola persona no es verdadero, porque nuestro corazón equivale a la mentira. Sí, a eso, a la mentira, a la falsedad, ¿no? Por eso la importancia es que no es que la persona diga que, bueno, vamos a mirar eso más exactamente para que quede todo bien explicadito, bien desmenuzado el tema. No sé cómo conozcan este término de desmenuzar en su país, pero bueno, vamos a ver qué dice sobre que el testimonio de un solo testigo es falso. Entonces vamos a ver Juan capítulo 5, versículo 31, dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, no es verdadero. ¿Quién dijo esto? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, si yo hablo o digo mi propio testimonio, ese no es verdadero. Entonces, la Biblia nuevamente rectifica que para Dios un solo testigo no es verdadero. Y lo que dijimos equivale a la mentira, ¿no? Porque ¿a qué equivale nuestro corazón? Ahí está. ¿Qué equivale nuestro corazón? Cuando nosotros decimos, no, es que yo tuve un sueño, tuve una revelación, es que yo hice, es que yo y yo. Mencionan el yo. Las personas que hablan así es porque no se conocen a sí mismas, pero aún así creen en ellas mismas. Entonces, si yo digo que creo en Dios, porque en mi corazón me lo dice, porque mi corazón me lo dicta, porque yo así lo siento, porque así yo lo presiento en mi corazón, porque mi corazón me lo dice, la Biblia dice que eso no sirve. Y lo ha dicho Jesús, ¿no? Dijo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces vamos a ir a una palabra que es Juan, el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Aquí está. Espero que tengan la Biblia ahí en la mano. Y bueno, es importante que le crean a la palabra, ¿no? A la Biblia. Y ya. Entonces Juan capítulo 8, versículo 44. Dice, y espero que lo estén ahí leyendo, ¿no? No importa si sea en físico o en celular o en algo, en computador o en algo, pero que lean por favor. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. En este versículo habla de aquel que se apartó, que se aisló de Dios, que se aisló de Dios. Aparece ese ser que se fue de Dios. Aparece este ser que se apartó de Dios y la gente quiere lo mismo. La gente de hoy en día, las personas también quieren lo mismo. Se quieren separar, aislar de Dios, estar solos, cada uno por su lado. Entonces, el que es separado, el que está solo, no hay verdad en esa persona. Por eso cuando Satanás se apartó de Dios, pues solamente quedó solo, quedó apartado, queda hablando solo. Entonces eso que él habla es mentira, ¿no? Porque está solo, está apartado de la verdad. Por eso lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, no, y lo que nosotros creemos y pensamos no es verdadero, no es verdadero. Como lo que pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, él no entendía, él dijo, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. Yo quiero hacer el bien que deseo, pero hago el mal. O sea, en pocas palabras, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, él quiere hacer el bien, desea hacer el bien, pero cuando lo hace, al final termina haciendo el mal. Entonces, algunas personas se preguntarán, bueno, ¿y por qué un solo testigo no es verdadero? Vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 17, el versículo 5. Jeremías capítulo 17, el versículo Jeremías 17, versículo 5, que ya estoy cerca. Uy, sí. Estoy cerquita, así que aquí no va a haber ningún corte. Aquí está. Jeremías capítulo 17, el versículo Jeremías 17:5. Aquí vamos a ver por qué. Aquí vamos a ver el por qué el testigo de una sola persona no vale. Y espero que lo tengan ahí. Jeremías 17:5 dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué dice acá? Maldito el hombre, maldito el ser humano, independientemente si sea hombre o mujer, pero maldito o maldita la persona, maldita la persona que confía en sí mismo. ¿Cómo lo llama la Biblia? Lo llama maldito. Entonces, vamos a volver a ver qué dice ese versículo. Dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, de Dios, básicamente. Entonces, en vez de apoyarse en Dios, se apoya en sí mismo, en su buen corazón, en su buena voluntad, en su propia fuerza. En vez de apoyarse en Dios, hace eso. Pero bueno, ¿por qué de esta manera lo dice? ¿Por qué lo dice de esta manera? Vamos a ver qué dice el versículo 9, que es muy importante, ¿no? Jeremías capítulo 17, el versículo 9, que dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Qué dice acá? Que nuestro corazón, nuestro propio corazón es engañoso, nos engaña, ¿no? Nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón, ¿qué es? Malo. Por eso dice la Biblia que engaña. Eso enseña la Biblia, ¿no? Que es engañoso el corazón. Por eso la Biblia enseña que el testigo es falso de una sola persona. Pero si ya hay 2 o 3 testigos, aunque sea 2 o 3 testigos, eso es válido, es correcto, ¿no? Así que en nosotros mismos no podemos juzgarnos, podemos condenarnos a nosotros mismos. ¿Por qué?
porque nuestro corazón es malo. Aunque lo hagamos, no vamos a sacar nada haciendo eso. Entonces nosotros, ¿en qué debemos confiar? En Dios. Debemos confiar absolutamente en Dios. Porque Dios es un ser verdadero, es veraz. Y nosotros somos personas que no podemos confiar. Nosotros no somos de confiar. Por eso solo debemos confiar en Dios, porque Dios es el único bueno. Por eso en Lucas capítulo 18, versículo 19 dice que ¿quién es el único bueno? Dios es el único bueno. Dios es el único verdadero. Entonces, un solo testigo, ¿qué es? Si una persona es solamente un testigo, ¿qué equivale a ese testigo? Un solo testigo, ¿quién es? Satanás. Por eso, con el corazón funciona juntamente como un solo testigo junto con Satanás. Un solo testigo. Por eso, para creer en Dios, ¿se necesitan 2 o 3 testigos? Sí. Para poder creer en Dios, tú y yo necesitamos tener 2 o 3, para que nosotros podamos creer en Dios, efectivamente necesitamos que tú y yo tengamos esos 2 o 3 testigos, ¿no? Entonces, y Jesús mismo lo dijo, ¿no? Que si yo hablo de mí mismo, ese testimonio que yo doy es falso. Juan capítulo 5, versículo 31. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y por esto mismo Dios envió a Juan el Bautista para que dé testimonio de Jesucristo, de que Él venía a darnos a nosotros la salvación, el Evangelio. A eso vino a dar testimonio. Y Él anunciaba Él anunciaba el perdón, el arrepentimiento, para que las personas acepten, para que reciban la fe en Jesucristo, ¿no? Para que reciban esa fe. Y vamos a ir a Juan, a Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 5. Espero que tengan la Biblia en la mano. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 dice: Este es Jesucristo. Este es Jesucristo, ¿no? Aquí en algunos versículos mencionan, señalan, nos guían, nos atestiguan, nos testifican, nos muestran de algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, este es Jesucristo. Está señalando, este es Jesucristo. Muchas personas hablan de un Jesucristo que no tiene la potestad de perdonar los pecados una vez y para siempre con su sangre. Hablan de predican de un Jesucristo que no puede o que no tiene el poder para salvarnos. Predican de un Jesucristo que no ha quitado o que no ha limpiado el pecado. Pero aquí dice, bueno, porque principalmente eso no es bíblico, lo que ellos hablan, pero aquí está señalando, este es Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, aquí en este versículo ya ha aparecido un testigo, aparte de nuestro propio corazón, que no es válido, pero aquí ya apareció un solo testigo. Entonces, ¿qué se necesita? Aparte de nuestro corazón que no es válido, el Espíritu Santo.
Porque este mismo Espíritu Santo es el que inspiró la Biblia, ¿no? Para escribirla, ¿no? Por eso mismo la Biblia es otro testigo. O sea, esto que yo tengo aquí en mi mano también es otro testigo. Entonces es muy importante. Pero bueno, en Primera de Juan capítulo 5, vamos a ver el versículo 7. Aquí ya aparece los 3 testigos. De pronto este versículo ya lo conocerá alguno, más de una persona lo conocerá el versículo, pero aquí ya aparecen los 3 testigos. Entonces dice, Primera de Juan capítulo 5, versículo 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3, y estos 3 son uno solo, ¿no? Ahí nos muestra que son 3 testigos, ¿no? Que hay en el cielo. Son 3 testigos para nuestra salvación. Y dice que estos 3 son uno solo. Pero si alguien dice que allá en el cielo de estos 3 solamente hay uno solo, eso no es correcto, no es válido. Porque ¿cuántos testigos hay en el cielo? Son 3. Por ejemplo, pasa un homicidio, un problema legal, ¿no? De pronto un accidente, un delito, ¿no? Y un problema. Y una persona viene como testigo y esa única persona dice, no, es que yo soy 3. ¿Ustedes le creen a esa persona que dice que yo soy 3? No. Por eso en la Biblia dice que hay 3 testigos en el cielo. Pero mirando Juan capítulo 5 versículo 31, Juan capítulo 5 versículo 31, que dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Así dice, ¿no? Por eso hay doctrinas, denominaciones que se conocen como iglesias supuestamente, porque no son iglesia delante de Dios, se van por un solo lado, diciendo, no, es que son 3 dioses, que son 3 dioses. Otros van por otro lado, diciendo que no, que es solamente uno solo, es decir, que son unitarios, que es un solo Dios. Y ese un solo Dios dicen que es Jehová, que dicen que es Jesús. Entonces, estos son unitarios y estos son trinitarios. De esa manera ellos piensan a su manera, que son 3, que son 1. Pero bueno, perdónenme por tanta explicación. Entonces yo en especial, yo le creo a la Biblia, ¿no? O sea, en mi pensamiento no cabe que son 3 testigos, pero un solo Dios. No, o sea, en mi mente no cabe eso. En mi mente no me da el entendimiento. Entonces, las personas que dicen que son 3 dioses, es decir, que son trinitarios, de los que dicen que son trinitarios están mal. Pero los que dicen que es un solo Dios, que son unitarios, también están mal. Entonces, caen en el error, en la falsedad, de que en un número, Dios no es un número. Como para que nosotros digamos, ay no, pero es que Dios es 3. Dios en el cielo hay 3. O las personas que dicen, no, en el cielo solamente hay uno. No, caen en el error de pensar que Dios es un número. Pero Dios es un ser incomprensible, ¿no? Es un ser majestuoso, un ser maravilloso. Si nosotros creemos es por la misma palabra, por la revelación del Espíritu Santo y lo que hemos dicho, ¿no? Lo que hemos hablado. Que este mismo Espíritu Santo nos da testimonio. Algunos dicen que creen en Dios,
pero que son unitarios y dicen que ellos tienen la verdad, pero que son unitarios. Otros dicen que son trinitarios y que ellos tienen la verdad. O sea, en qué parte de la Biblia dice que los trinitarios o que los unitarios van al cielo? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Por eso vamos a volver a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Primera de Juan, aquí estaba, aquí estaba. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, lo dice, ¿no? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, el versículo 8, ¿qué dice? Porque ya habíamos leído ese versículo, dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Ya hemos leído el versículo 7 y quedamos en el versículo 8, pero repetimos el versículo 6. Entonces, en el versículo 8 dice que hay testigos en el cielo y que son tres, pero dan un testimonio. Y que hay tres testigos en la tierra que también dan un único testimonio. Que hay tres testigos. Hay tres. Ahora vamos a ver el versículo 9 y 10 de Primera de Juan capítulo 5, que dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha manifestado acerca de su Hijo, ¿no? Versículo 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, ¿no? Ese testimonio en el cielo de esos tres hablan de Jesucristo, ¿no? Y lo que hemos leído, lo que hemos dicho. Ahora, y acá en la tierra hay esos tres testigos que son el espíritu, el agua y la sangre. Esos son los tres testigos aquí en la tierra que dan testimonio de Jesucristo. Si miramos el versículo 11, ¿qué dice? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, dice: y este es el testimonio. Aquí ya empieza a hablar cuál es ese testimonio. ¿Cuál es ese testimonio? Aquí lo dice, versículo 11 de Primera de Juan, capítulo 5. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces, nosotros para tener esta vida eterna, aquí no dice que nosotros tenemos que esforzarnos, aquí no dice que nosotros tenemos que luchar, aquí no dice que nosotros tenemos que tratar de cumplir los mandamientos, que tengamos que cumplir los mandamientos para poder tener esa vida eterna. Aquí no dice que nosotros tenemos que esforzarnos, así no dice. Aquí dice que nos dio ya, que ya nos ha dado la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo quitó nuestro pecado quedó limpio. Y esto no se enseña en las iglesias, que se conoce así, iglesias. Entonces, en la cruz del madero, ¿qué nos dio? ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha regalado? La vida eterna. Y estos tres testigos dan testimonio de eso. Los tres testigos en el cielo y los tres testigos en la tierra dan testimonio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de que nuestro pecado ya quedó limpio, que fue
quitado. Quitado esa barrera que nos impedía tener comunión con Dios. ¿Y qué era lo que se nos impedía tener comunión con Dios? El pecado. Digamos que esto es el pecado. Pues, ¿qué era lo que nos impedía unirnos con Dios? El pecado. Entonces, ese testimonio que nos da esos 3 testigos en el cielo y en la tierra es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de que nuestro pecado fue quitado una vez y para siempre. Entonces, si una persona dice, no, es que yo tengo que esforzarme, tengo que ser buena persona, yo tengo que cumplir los mandamientos, pero Cristo nos amó, nos rescató. Solo que tenemos que hacer, recibir el amor de Dios. Y esto solo está en la gracia de Dios. La persona que reciba esto recibirá el amor de Dios, la gracia de Dios, que reciba el sacrificio de Cristo, que fue perfecto, un sacrificio perfecto. Pero bueno, entonces, ¿por qué las personas se van al infierno? Porque no reciben, porque no creen, porque no reciben esa vida eterna. Por eso van al infierno, por el engaño de Satanás, por el engaño del pecado. Entonces vamos a ver el versículo 12 de Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así dice. Entonces, el que tiene al Hijo, a Jesucristo, tiene el perdón del pecado. Jesús vino a salvar, a perdonar. Por eso Él no vino a condenar. Porque Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Para que el mundo sea perdonado. Para darnos su misericordia, su amor. Una persona que no sabe si es salvo, que no sabe cómo será la vida eterna, diciendo como que no, yo no sé si voy a ir al cielo, yo no sé si voy a ir al infierno, quién sabe, yo no sé, solamente Dios lo sabe. Esa persona no tiene a Cristo, esa persona no ha recibido el Evangelio, no ha recibido el testimonio de esos 3 testigos. Pero el que cree en Jesucristo está seguro. Ese sí está seguro. Por eso el apóstol Pablo decía, que nada lo puede separar del amor de Cristo. Ni lo creado, ni lo porvenir, ni la hambre, ni la desnudez, ni lo alto, ni lo profundo. Nada lo puede separar del amor de Cristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿dónde aparecen? ¿En qué otra parte? ¿En qué otra parte aparece estos 3 testigos? Vamos a ver Hebreos, rápidamente Hebreos capítulo 10. Ya se me está acabando el tiempo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Vamos a ver qué dice. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ahí aparece, lo mismo nos atestigua el Espíritu Santo. Entonces, lo que testifica de Jesús, lo que testifica ese Espíritu Santo y lo que testifica el Padre, es el testimonio verdadero, es un testimonio perfecto. Ellos 3 dan un testimonio perfecto porque son 3 testigos. Si una persona dice que es pecadora,
que es pecador, ese es el testimonio de esa persona solamente. No es un testimonio de Dios. No es un testimonio que salga de Dios. Es el testimonio de la misma persona. Vamos a volver a ver el versículo 10 de Hebreos capítulo 10, que dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces, yo soy santo, yo o tú. ¿Somos santos porque hicimos algo? ¿Por nosotros mismos? ¿Yo soy santo por mí mismo? ¿Por mí? No. Yo soy santo por la sangre de Jesucristo. Una persona que se rehúsa a creer, que se rehúsa que es santo y que piensa que no, yo no soy santo porque yo tengo malos pensamientos, yo no puedo ser santo. ¿Qué cree? Que cree que es pecador y está en contra del Espíritu Santo. Está en contra del testimonio del Padre. Está en contra del testimonio del Hijo de Jesús. Somos santos porque nuestro pecado quedó limpio en una cruz. Este es el testimonio del Espíritu Santo. Si vemos el versículo 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La persona que se rehúsa a creer, a no creer, a que dice: no, la sangre de Jesucristo a mí no me limpió, yo todavía sigo teniendo pecado, eso a mí ni siquiera me ha limpiado. Esa persona está por tener un juicio, por no creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿no? Que estos tres testifican de que ya usted está limpio. Una persona que diga lo contrario, una persona que diga lo contrario está en contra del Espíritu Santo. Vamos a ver el versículo 16, 17 y el versículo 15, que dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué escribió? El Evangelio, la gracia, la salvación, la misericordia. Versículo 17 dice: añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Evangelio. Ahí está el Evangelio. Y viendo el versículo 15 dice: y nos atestigua lo mismo. Lo que les acabé de contar, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ahí está. Una persona que diga que todavía tiene pecado, no importa. No importa qué es lo que piense, no importa qué es lo que crea. Créale a la palabra, no en su conciencia, no le crea a su conciencia, créale a la palabra. Vamos a ver un único versículo que está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos amó. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que dice este versículo, impactante, ¿no? Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? El testimonio, lo que se ha dicho de esos tres testigos. Y estos mismos dicen que la sangre de Jesucristo nos limpió del pecado. Nos limpió del pecado, que Él borró el pecado con su sangre. Esto lo enseña la Biblia, pero en los lugares
que se conocen como iglesias, esto no se enseña. Entonces, vamos a ver el versículo 18 de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 18. Hebreos capítulo 10, versículo 18 dice: pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Y el versículo 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿no? Así dice. Entonces, si una persona escucha el Evangelio, que ya su corazón queda limpio del pecado, esta persona ya ha sido perdonado. Pero el que no cree, no acepta este pecado, está pecando contra la verdad, está pecando contra Dios, está pecando contra sí mismo, diciéndole mentiroso a Dios, ¿no? Entonces en el versículo 27 dice: sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los pecadores, ¿no? Y esto se conecta con Deuteronomio capítulo 17 y el capítulo 19. Esto se conecta con el Evangelio, con la ley, que la ley es la sombra de lo que había de venir, ¿no? Del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, ninguno de nosotros podemos cumplir la ley, porque por la ley quedamos condenados, ¿no? Y la Biblia nos muestra que por los 3 testigos ven por una persona, ¿no? Y si no dicen nada, pues se salva, ¿no? Se salva esa persona, que le hemos dicho, por si hay que recalcar algo. Entonces, los 3 testigos dicen: no, usted es justo, usted ya es justo, no importa si mató o hizo algo feo, pero usted ya es justo, no importa lo que haya hecho. El versículo 28 dice, muy importante: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces, si los 3 testigos dan testimonio, dicen: usted es inocente. Pero la persona que diga que es culpable, este testimonio no es verdadero, no vale. Porque ¿qué dice el versículo 29? Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así dice, ¿no? Aquí dice en este versículo que ya nosotros fuimos santificados, que nuestro pecado quedó limpio, ¿no? La persona que está en contra del Espíritu de Dios, del Espíritu de gracia, pisotea la sangre de Cristo, blasfema contra el Espíritu Santo. Esto es conocido así de esa manera, ¿no? El pecado imperdonable. Entonces las personas que hagan esto son anticristos porque no creen. Están en contra de la palabra, en contra del Evangelio, no aceptan el Evangelio. Por consiguiente son anticristos. No acepta que la sangre de Jesucristo lo limpió. Está pisoteándola, ¿no? Por eso en Apocalipsis 1:5 dice que nosotros quedamos limpios por la sangre de Jesucristo, porque nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No solamente eso, derramó su amor, el amor de Dios para con nosotros. Entonces esto es la verdad, que a través de Jesucristo nos dio la vida eterna. Solo hay que recibir, solamente hay que creer nomás. No hay que poner resistencia. Entonces, ¿qué debemos creer? ¿Qué hay que creer? Que nosotros ya somos justos, santos y perfectos por la sangre de Jesucristo. ¿Quién se salva? El que cree en el Evangelio, como está escrito, ¿no? Que cree en el Evangelio como está escrito en la Biblia, ¿no? Pero ¿quién es el que se condena? El que rechaza el Evangelio, el que rechaza la sangre de Jesucristo, el amor de Dios, el perdón de Dios. Entonces, amigos, hermanos, invitados, espero que la prédica no haya quedado tan larga. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para traer
esta prédica a YouTube y tener paciencia si por si acaso se repitió algo o de pronto como que, bueno, hacer lo posible para que quede subido a YouTube, ¿no? Entonces paciencia. Entonces muchísimas gracias amigos invitados, espero que ya hayan personas que hayan recibido la salvación, que no me vean a mí, sino vean a Jesucristo por medio de mí. No vean a este hombre que les está hablando, sino vean a Jesucristo. No me vean a mí. Los que hayan podido ver a Jesucristo en mí, los que hayan podido recibir la gracia, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y espero que nos puedan seguir acompañando para poder seguir compartiendo. Pero hay gente que mira a la gente que está compartiendo, pero no ven a Cristo. Entonces, a un salvo, ¿no? A un justo. ¿Qué se espera a un salvo y a un justo? Que por medio de ese salvo, de ese justo que está predicando, vean a Jesucristo y no vean el exterior, sino las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y eso lo dijo Jesucristo. Entonces, gracias amigos invitados y vamos a orar para terminar. Padre, gracias. Hemos orado y hemos compartido en tu palabra, Padre amado. Te pedimos por la gente que ya recibió la salvación para que pueda seguir escuchando los videos, los live, los en vivos, aquí en TikTok, aquí en la plataforma que sea, que puedan recibir este conocimiento de salvación y que puedan, bueno, a los que ya son salvos, pues seguir alimentándose, nutrirse de ese pan de cada día. Y a los que no han recibido la salvación, que Dios les permita seguir escuchando, seguir acompañándonos para que la salvación sea una realidad en su vida. Y lo que hemos visto, somos santos por la obra de tu Hijo amado. ¿Somos santos por nosotros mismos? No, somos santos por la obra de Jesucristo. Y gracias porque tú enviaste a tu Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Para que el mundo que crea en Él, que Él es la verdad y la vida, que Él es la vid, que el que está en Él no andará en tinieblas y que va a dar mucho fruto, que por consiguiente si Jesucristo es santo y si nosotros estamos en Jesucristo, pues somos santos. Pero la persona que dice que no es santo, simplemente lo está mirando con otra óptica, con otro punto de vista. Padre, permite que a esas personas puedan escuchar, puedan recibir tu palabra. Haz lo necesario, que en su corazón se fracase totalmente, se humille, para que su corazón sea enaltecido. Pero que el que se enaltece, el que está enaltecido, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Padre, te damos gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias amigos invitados por haberme acompañado. Espero que el live o el video no quede tan largo. Y nos veremos el lunes, si Dios nos permite. O el martes, o el miércoles, o el jueves, cualquier día. Menos el viernes, menos el domingo. Así que bueno, nos veremos hasta la próxima. Así que chao, chao.